Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles. La antigua memoria litúrgica de María Magdalena ponía el acento en el aspecto de la mujer penitente. Pero no es esto lo que la Iglesia mira hoy, porque celebra a una santa mujer a la cual se le apareció Jesús después de la resurrección. Ella fue su discípula y lo siguió hasta el monte Calvario. En la mañana de la Pascua fue la primera que vio al Salvador resucitado de entre los muertos y llevó a los demás discípulos el anuncio de la resurrección. En el año 2016, el Papa Francisco elevó esta memoria al grado de fiesta y a María Magdalena al rango de apóstol. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a Santa María Magdalena, esta mujer pecadora, perdonada por Jesús. Dice que expulsó de ella 7 demonios, pero que después se dedica, queridos hermanos, a servir a sus hermanos. Esto es lo que le pedimos por intercesión hoy de Santa María Magdalena. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu Hijo unigénito el encargo de anunciar el gozo de la resurrección, concédenos que, siguiendo su ejemplo, demos a conocer a todos que Cristo vive y nos está esperando en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por él,
Entonces todos han muerto, y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos, y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Si yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabboní», que significa maestro. Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y dile: subo al Padre mío y vuestro, al Dios mío y el de ustedes». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Hoy tenemos esta fiesta de María Magdalena, este evangelio. Es tan interesante, ¿verdad? Aquí primero nos presenta que ella va a oscuras, va a buscar al Señor. Quiere decir que muchas veces también nosotros estamos a oscuras y por eso que nos dirigimos. ¿Y dónde vamos a buscar al Señor? En el sepulcro. En el sepulcro te ongüe o manoa. El evangelista nos quiere mostrar evidentemente que aún estamos a oscuras
y que muchas veces pensamos que vamos a encontrar al Señor en las cosas pasajeras, en las cosas del mundo, en las cosas caducas, la omanoa lleva. Pero aquí hay algo más, queridos amigos, que nos salva y que nos ayuda, porque viene una pregunta importante. Sigue, ¿verdad?, toda esta narración y en un momento, cuando dos, dice, ángeles que están ahí sentados a la cabecera y a los pies de donde estuvieron el cuerpo de Jesús, entonces le pregunta, ¿por qué lloras? Esta es una pregunta esencial. Es una pregunta, yo les digo, crucial para nosotros porque el Señor hoy también nos interroga de esta manera. Lande tupaobe, lande atiwasupe, la nenetame, ¿verdad? Estoy llorando porque no hay remedio. Estoy llorando porque no hay justicia. Estoy llorando porque hay mucha injusticia. Estoy llorando porque veo que mi país se está derrumbando. Estoy llorando porque hay gente inescrupulosa que nos roba y que hace lo que quiere. Estoy llorando. Estoy llorando. Queridos amigos, creo que esta palabra es esencial y fundamental aquí, es como centro para nuestra reflexión en el día de hoy. Cada uno tiene un dolor en el alma, en el corazón. Estoy llorando porque nos endusei la ñandella ea peñandeyara ñeeru vive. Que le coma michi, va epioche. O estoy llorando, queridos amigos, porque no queremos dar los pasos elementales y fundamentales para una buena organización de una comunidad, de una iglesia, de una sociedad que vive valores, ¿verdad? La ñaña organiza ponado, yo que fuera, ahí sí que realmente todos vamos a estar mejor. Nadie la ve tener grupo minta lleva, sino que todos vamos a estar mejor. Pero todos la nunca no morir y cuela en ese eslogan, ¿verdad? Y esa palabra todos es esencial y fundamental. Incluso tanto en el Antiguo Testamento, kol, te va a aparecer por todas partes el kol, porque siempre se refiere al todos de una comunidad, al todos de un grupo social. Pero ante este llanto, ¿por qué lloras?, que el Señor hoy nos está diciendo, hay una respuesta que da María Magdalena. Él dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Queridos hermanos, si nosotros estamos en una corrupción, si nosotros estamos así, pero descaradamente, ya no nos sonrojamos más. Como decía el monseñor Ismael Rolón en su tiempo, yo tenía 15 años y escuchaba, ¿verdad?, sus prédicas como seminarista, ¿verdad? Y me impactaba cuando él decía, ¿verdad?, pero él sin pelo en la lengua decía, ¿verdad?, somos unos sinvergüenzas, eso es lo que somos, decía, ¿verdad? Entonces ya no nos sonrojamos más. ¿Y por qué esto, queridos amigos? Y es por esta respuesta que hoy también María Magdalena nos está diciendo. Se han llevado a mi Señor, se han llevado a mi Señor de mi sociedad, se han llevado al Señor de todo lo que significan los valores, los principios de la honestidad, de la solidaridad, del respeto, del temor de Dios, del querer preocuparnos y de servir a los demás. Se han llevado a mi Señor, lo han sacado de aquí. Pero lo peor, queridos amigos, no termina ahí. No es solamente que se lo han llevado a mi Señor, sino que no sé dónde lo han puesto. Queridos hermanos, una sociedad que no sabe dónde está Dios, una sociedad que no sabe a dónde lo han puesto a su Señor, una sociedad que no sabe cuáles son estos valores y principios que el Señor nos está diciendo y nos está llamando para que vivamos, pero comprometidos. Una sociedad en donde nosotros simplemente estamos buscando nuestros affairs, ¿verdad? O sea, nuestras cositas. Estamos buscando simplemente lo que decían los obispos latinoamericanos, el poder, la plata
y el placer. Solamente esos 3 elementos. Eso quiere decir que se han llevado a mi Señor. Se me han convertido en cualquier otra cosa, pero han dejado de lado los valores y principios que siempre tenían que regir nuestra sociedad. En este sentido podemos decir, se han llevado a mi Señor, quiere decir que de allí cuavima mo pa mi veñan de yarañe aba vende y mañande en baisha pañande la yagüero guatata hamba epa la yaete y catujanguaisha la ñajenduja yayapoa lleva peñan de yara yerurea ñande. Se han llevado a mi Señor. Queridos amigos, hoy entonces estamos nosotros así mirando. Hoy nosotros, queridos amigos, estamos procurando entender, saber cuáles son estos elementos tan negativos, así como María Magdalena que va al sepulcro y estamos como a tientas, estamos aún en la oscuridad. Parece que estamos caminando simplemente hacia una sociedad sin vida. Estamos dirigiéndonos hacia el sepulcro, pero sin embargo el Señor no está aquí. El Señor ha resucitado. El Señor tiene nueva vida. El Señor haciéndonos esta pregunta, ¿por qué lloras? Y nosotros al responder, porque se han llevado a mi Señor, le han sacado de mi sociedad, le hemos sacado de nuestras escuelas, le hemos sacado de nuestros gobiernos, le hemos sacado entonces de nuestra propia vida y no sabemos a dónde lo hemos tirado al Señor, a Dios. Pero ahora viene el ánimo y la fuerza que nos dicen estos ángeles, no está aquí, ha resucitado. Queridos hermanos, resurrección, resurrexit, EYSAPA, EJUPINE acá, jamón burgué mañana. Es decir, no podemos desanimarnos, tenemos que animarnos, tenemos que seguir buscando al Señor, porque después cuando recibe esta buena noticia dice que le dicen los ángeles, vete y anuncia a María Magdalena que Él ha resucitado. Y ella se va justamente, corriendo, anuncia, el Señor ha resucitado. Está en medio de nosotros, vamos a recuperarlo. Tenemos que volver a encontrarlo y tenemos que volver a saber dónde está puesto el Señor en nuestra vida y en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sepa crear siempre un ambiente de fraternidad y de liberación, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que escuchen y pongan en práctica la voluntad del Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros enfermos, para que encuentren a Dios y reciban la solidaridad de los demás, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, los dones que te presentamos y acéptalos con el mismo agrado con que tu Hijo Jesucristo aceptó el homenaje de amor de María Magdalena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas
santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Que el sacramento que hemos recibido encienda, Señor, en nosotros aquel mismo amor ardiente y fiel de Santa María Magdalena a Cristo, su Maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario.